decía, no tiene práctica y suele cometer ese tipo de fallos técnicos, lo solucionáis poniéndole un pie. ¿De acuerdo? Aprovecho también para explicaros otra cosa. Bueno, como veis, en la cesta para la pesca de mi hijo hicimos una combinación de cuero y mimbre que podéis comprobar que queda espectacular. Como ya habéis trabajado el cuero todos, es más, ya sois auténticos profesionales de este tipo de artesanía, pues os aporto la idea para trabajos que hagáis. Veis que lleva como cierre el botón de cuerno, que ya os expliqué cómo se hacía. Lleva una tira de cuero contorneando todo el lateral superior, pegada con el pegamento de contacto que utilizamos siempre, ¿de acuerdo? Y luego, para sujetar la tapa, ¿vale?, de la cesta, también lleva unas tiras de cuero. Están pegadas con la cola de contacto especial para cuero aquí y aquí. Lo mismo aquí y aquí, y luego para reforzarlas, como esto va a estar abriendo y cerrándose continuamente, le pusimos unos remaches de martillo. Lo veis, ¿no? Uno ahí y otro ahí. Lo mismo de este lado. Si hacéis algo de este tipo, acordaros de aseguraros de que al meter el remache no tropiece con el mimbre, sino que entre por uno de los orificios, como está ahí, ¿de acuerdo? Veis que aquí el cuero, además de ir pegado a la tapa, también va reforzado con una costura de cordón encerado, ¿vale? Es para más seguridad, porque al estar en contacto con el agua, pues no sé hasta qué punto el pegamento va a ser totalmente efectivo a lo largo del tiempo, ¿vale? En cuanto a la correa, bueno, ya veis que está hecha como las hacíamos en clase, combinando dos tonos de cuero, pespunteada por atrás, con remache en la zona donde lleva el piquete. Y en cuanto a la forma de fijarlo a la cesta, pues con un mosquetón que nos permite quitarlo cuando lo deseemos, y aquí también lleva cuerda encerada porque es la única que no va a romper. Bien, recuerdo que había alguna persona en clase que quería hacer una cesta de pescar. Creo que aquí ya te va una explicación bastante clara de cómo la tienes que hacer una vez veamos cómo se sigue tejiendo el mimbre hasta arriba. En cuanto a la tapa, si te fijas, la tapa es lo mismo que ya hemos hecho, como la base de cualquier cesto ovalado, con el pie. ¿De acuerdo? Que es lo que hace el contorno de cierre. En este caso, si os fijáis, no añadí mimbre para hacer ese pie, porque ya utilicé el que me serviría para seguir subiendo en altura. Y el tipo de remate que lleva es el básico, el mismo que hice en el cesto que estamos haciendo paso a paso. Pero en vez de pasar solamente por dos hebras, en este caso concreto, cada mimbre va pasando, si os fijáis, por 1, 2, 3, 4 y muere en la quinta, ¿de acuerdo? Muere aquí, en la que refleja la luz, en la quinta. ¿Por qué? Porque quiero que la tapa tenga una superficie lo suficiente amplia como para que cierre bien. Bueno, con respecto a esto ya nada más que añadir. Y lo que os digo siempre, cualquier duda, cualquier cosa que no hayáis entendido bien, pues me formuláis las preguntas en los grupos de WhatsApp de las clases. Otra cosita que aprovecho para indicar antes de seguir trabajando. Mirad, otra cesta con pie, y con pie doble. Si os fijáis, ahí está el pie propiamente dicho, que sirve para apoyar firmemente al suelo, y aparte tiene
otro aquí meramente estético, que hace una onda muy mona. Bien, no es que se hayan metido hebras para hacer el pie y hebras para hacer esto. La razón es que las hebras con las que hice ese pie las puse lo suficientemente largas como para sacarlas desde la parte inferior del cesto a la que vemos, y ahí las fui pasando y las fui metiendo otra vez hacia abajo. Ya haré algún cesto en el que lo veáis, pero bueno, el efecto estético lo veis y veis que queda monísimo. Lo mismo que la forma de rematar arriba. Fijaros, las hebras salen, pasan por encima de la que tiene a continuación y muere en la siguiente, pero no muere aquí, que es lo habitual, sino que me las traigo para abajo y las mato ahí, debajo de esa ondita. Lo cual me crea un efecto estético monísimo y poco visto. Bien, si queréis hacer algún cesto de este tipo, me lo decís y ya os subiré un tutorial de cómo se hace este remate. Y seguimos con la finalidad del pie. Mirad, aquí tengo otra cesta. Si os fijáis, en esta cesta, aparte de llevar las asas, el pie no es el típico, que también lo tiene, para soportar mejor el peso de la fruta a la que va destinada. En vez de salir el pie directamente de la base, veis que lo trabajo por aquí haciendo ondas primero. Y luego, una vez que hice todo el contorno haciendo esa onda, hago el remate abajo en trenza. Con lo cual, el cesto apoya firmemente y puede soportar peso, como el que tiene, de fruta, y al mismo tiempo es como si tuviera como una maceta cuando tiene un plato, ¿no? Pues ese efecto lo crea esto. Volvemos a una cesta en donde trabajamos con 2 tonos de mimbre. Bien, pues ya aprovecho este momento para explicaros cómo debéis hacer los cestos cuando queráis trabajar con más de un color, bien sea uno de ellos el natural, como está aquí, y otra parte teñida, bien sean 2 tonos de tinte, uno clarito como este que es un cerezo y por ejemplo uno oscuro que sería el de las bolas que le metí aquí con efecto decorativo, en tono nogal, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Obviamente podemos hacer todo el cesto con el tinte natural, perdón, en su formato natural, y una vez acabado ir tiñéndolo por partes, pero no os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque, como sabéis, el tinte no es una pintura. El tinte se corre porque va penetrando en la fibra y al final se extiende por zonas que no queremos y nos mancha partes del cesto que las queremos al natural. Aquí, por ejemplo, si hubiera teñido después de haber hecho el texto, esto no estaría así completamente limpio, sino que por alguna zona tendría manchas de tinte. ¿Cómo evitamos eso? Muy sencillo. Antes de empezar a trabajar, teñimos parte del mimbre con el que vamos a tejer y otra parte la dejamos al natural. De este modo, cuando queramos una zona en color, pues cogemos el tinte que hemos teñido previamente, y donde queramos el mimbre en su tono natural, lo que hacemos es trabajar con el mimbre que no hemos teñido. ¿Cómo se tiñe? La mayoría ya lo sabéis, pero para los que no lo sepáis, os recuerdo que la mejor forma de teñirlo es por inmersión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cojo un barreño en el que echo una cantidad de agua determinada y esa cantidad de agua le añado tinte del color que yo haya elegido para colorear mi trabajo. Ese tinte conviene que sea tinte para madera al agua, no al disolvente, mejor al agua, y la cantidad de agua no tiene por qué ser excesiva, la suficiente simplemente para que cuando yo meta el tinte dentro para teñirlo quede completamente sumergido en el agua. En cuanto a la tonalidad, cuanta más agua echéis, más clarito va a salir la tonalidad de tinte. Cuanta menos agua echéis, más oscuro. El tiempo que tiene que estar dentro del agua es relativo, porque en realidad va en función de la tonalidad que queráis. Cuanto más oscura lo dejáis más tiempo y cuanto menos oscura lo quitáis antes.
antes. En cualquier caso, ya os aviso, no se os ocurra dejarlo, pues por ejemplo, durante 4 horas, porque ese mimbre se va a reblandecer demasiado e incluso puede coger manchas de humedad. Otra cosita que quería matizar es que podéis combinar bolas de madera en los trabajos. Si os fijáis aquí en esta parte inferior del cesto, lo que es el mimbre que forma el armazón, aquí va hueco. ¿Cómo lo hice? Metiendo una bola de madera en él a lo largo de toda la superficie, con lo cual la parte calada que me queda tiene la misma altura en todas las zonas, y al llevar ahí una bola que soporta el peso nunca se va a desplazar hacia abajo. Si os fijáis, también lo hice arriba, con los mimbres que normalmente, el extremo del mimbre de hacer el remate, que normalmente procuramos que quede oculta, que no se vea aquí abajo, por ejemplo, pues la dejé a la vista metiéndole la bola de madera. Fijé esas bolas de madera con lotite, ¿vale? Para que no se muevan de ahí. Eso mismo lo hice en esta cesta, que como veis tiene una zona completamente calada, en donde simplemente suben los mimbres del armazón con bolitas de madera en la parte inferior y bolitas de madera en la parte superior. Esas bolas también van fijadas con lotite. Y aparte de eso, si os fijáis, tampoco tenemos que hacer siempre el mismo punto de tejido. Este es el que ya conocéis y en el que estamos trabajando. Pero fijaros en lo que tenemos aquí, que parece como un punto de cadeneta. Bien, pues esa es otra forma de tejer el mimbre. Os la explicaré en el cesto que estoy haciendo. Y como esa, hay muchas más.